Muchas gracias por tu preferencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el examen de sociales, la parte de GED de sociales. Vamos a ver unas generalidades, básicamente cómo es el examen y qué tipo de preguntas podemos esperar. Este video es una respuesta a una solicitud de Estela Rodríguez. Espero les guste y les sirva de algo. La sección de GED sociales dura 70 minutos. No hay breaks, no hay recesos, son 70 minutos seguidos. Se permite el uso de calculadora. Se preguntarán, ¿calculadora en sociales? Bueno, algunas veces hay preguntas en las que hay que analizar tablas y se puede necesitar de alguna u otra manera el uso de calculadora, pero no es lo más frecuente. La lectura y escritura sobre estudios sociales es uno de los puntos importantes del examen. Aplicación de conceptos de estudios sociales, aplicación de razonamiento matemático en estudios sociales, por ende, el uso de calculadora. Dentro de las consideraciones generales que se deben tener en cuenta para el examen de GED es que se espera que se esté familiarizado con los conceptos básicos de sociales, pero no que tenga un conocimiento absoluto del tema. Sí, el examen no es un examen que requiera la memorización de muchos conceptos. En realidad, lo que más se ve es como análisis y comprensión de lectura. Vas a encontrar muchos fragmentos, muchas referencias de texto y vas a tener que leer bastante y vas a tener que aplicar lo que lees a las preguntas que te hacen. Se relaciona muchísimo con comprensión de lectura. De nuevo, aquí el énfasis no es en memorizar capitales o fechas. Aquí el énfasis es en el análisis y la forma en que puedes sacar conclusiones en base a lecturas que te proporcionan durante el examen. Puro análisis de lectura. Es muy, muy fuerte. Bueno, miremos un ejemplo. Esta es una pregunta que se encuentra de forma gratuita en internet. Es una pregunta, a mi modo de ver, muy representativa. Pueden observar que hay mucho texto. Aquí nos están entregando un fragmento de texto acompañado de una tabla y obviamente que la pregunta se va a relacionar tanto con el texto como con la tabla. Entonces, yo sé que puede sonar aburrido, pero voy a leer el fragmento primero. Dice, derecho de las mujeres al voto. Desde el siglo XIX, muchas personas han trabajado por la igualdad de los derechos de las mujeres. Gran parte de este esfuerzo se enfocó en el sufragio, que es el derecho al voto. Una de las mayores victorias de los defensores de los derechos de las mujeres fue la ratificación en la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos en 1920. La 19ª enmienda estableció que el derecho al sufragio de los ciudadanos de Estados Unidos no será desconocido ni limitado por Estados Unidos o por Estado alguno por razón de sexo. Sin embargo, la lucha por la igualdad en otros sectores de la sociedad continuó aún después de que la 19ª enmienda otorgara el sufragio a las mujeres. Bueno, entonces el fragmento nos habla de una gran victoria que se relaciona con lo que sucedió en la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Aquí también tenemos una gráfica. Siempre que tengamos una gráfica hay que mirar el título de la gráfica. El título en este caso dice cantidad de mujeres en la Cámara de Representantes de Estados Unidos 1917 a 2011. Entonces esta es una representación gráfica de el número de mujeres en la Cámara entre el 1917 y el 2011. En el eje de la Y dice cantidad de mujeres representantes y empieza desde 0 y en la gráfica va hasta 70, pero se puede extrapolar hasta el 80 inclusive, ¿cierto? Y en el eje X, que es la horizontal, tenemos la sesión. Aquí se me partió, pero aquí abajo decía la sesión, número de la sesión de la Cámara de Representantes. Entonces está la sesión 65, está la 70 y así sucesivamente. Bueno, ahora, después de haber leído el fragmento y analizado la gráfica, ahora sí podemos leer la pregunta. Dice,
que indican el pasaje y la gráfica sobre Estados Unidos en los siglos XX y XXI. Bueno, la primera opción, la opción A, dice: los movimientos sociales detuvieron las injusticias dentro de la sociedad. Bueno, en cuanto a comprensión de lectura se refiere, tenemos que ser como una especie de detective. Aquí están hablando de movimientos sociales y de injusticias dentro de la sociedad. En ningún momento se menciona eso en el texto, no de forma explícita. Entonces, esta no es una buena opción por ahora, la puedo tachar. Opción B dice: los cambios en los derechos al voto afectaron la representación en el gobierno de Estados Unidos. Esto es una conclusión válida, pero no está explícitamente establecido en el texto de que haya existido un cambio en la representación en el gobierno de Estados Unidos. No es descabellada, la vamos a dejar por ahora, no la voy a tachar, la voy a dejar allí por ahora. No es como perfecta, pero no es descabellada, entonces la voy a dejar aún ahí. La opción C dice: los principios democráticos son más poderosos que las tradiciones culturales. En ningún momento se habla de cultura en este pasaje, o sea que esta la podemos descartar. La opción C queda descartada. Y la opción D dice: las enmiendas de la guerra civil crearon mayores oportunidades democráticas para las mujeres. Bueno, aquí estamos hablando de enmiendas de la guerra civil. En ningún momento se hace mención a la guerra civil en este fragmento. Entonces, la opción D queda descartada. Entonces, la mejor opción en este momento es la opción B. Entonces, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cómo podemos encontrar la evidencia de que se afectó la representación en el gobierno de Estados Unidos? Porque en la cantidad de mujeres en la Cámara de Representantes cambió desde que se hizo esa enmienda. Pasó de prácticamente 0 hasta más de 70 en la sesión número 110. ¿Ven? Entonces se puede establecer que la opción B es la mejor. Esta pregunta de práctica es más clara, no es tan densa ni con tanto texto, pero de todas maneras requiere análisis. Y dice: gran parte del siglo XX estuvo marcado por la Guerra Fría entre los ideales del capitalismo y el comunismo. Arrastre y suelte cada frase dentro del recuadro correcto para mostrar si está relacionada con el capitalismo o el comunismo. Entonces aquí no nos están dando contexto de qué es capitalismo ni qué es comunismo, pero se espera que que la persona que presenta el examen tenga una idea, así sea vaga, de a qué se refieren tanto el capitalismo como el comunismo. Miremos que en realidad no es tan difícil. Bueno, ánimo de lucro. ¿Dónde pondríamos el ánimo de lucro? ¿En capitalismo o en comunismo? Obviamente, capitalismo, ¿cierto? Propiedad privada. Propiedad privada es uno de los pilares del capitalismo. Los individuos tienen derecho a tener propiedades. Redistribución de ingresos. La redistribución de ingresos es uno de los pilares del comunismo. Sociedad sin clases es otro pilar del comunismo. Posesión estatal de todas las propiedades. En el comunismo no hay propiedad privada porque es el Estado el que es dueño de todo. Entonces, esta iría para el comunismo. Y la última, tenemos mercados competitivos. Eso también hace parte del capitalismo, el libre mercado. Entonces, aquí sería como dicen acá, drag and drop, agarrar y arrastrar para cada uno de estos recuadros. Son conceptos básicos que en realidad son muy fáciles de diferenciar. Estos que están aquí en amarillo, saber dónde llegan sí al comunismo o al capitalismo. Veamos otra pregunta. Esta es otra pregunta que tiene texto, ¿sí? Dice: el siguiente fragmento es de un discurso del presidente Harry Truman en 1947. Entonces, algunas personas prefieren primero leer la pregunta y luego leer el fragmento. Eso depende mucho de tu estilo. Yo en lo personal sigo esta práctica. Yo leo primero la pregunta
para saber en dónde poner más énfasis y más atención en el fragmento que me están dando, ¿cierto? Entonces voy a leer la pregunta primero. Dice, ¿qué llevó al presidente Truman a prestar ayuda al gobierno griego? Dice la primera opción, el conflicto interno de Grecia entre los comunistas y el gobierno. El presidente Truman se sintió avergonzado por la debilidad del ejército griego. La tercera opción dice, la URSS o la Unión Soviética había invadido y derrotado al gobierno griego. Y la última opción dice, el ejército griego necesitaba armas para defender la frontera del norte del país. Ahora vamos a leer, o voy a leer, el fragmento, a ver de qué se trata, a ver cuál de estas opciones describe mejor lo que llevó al presidente Truman a prestar ayuda al gobierno griego. Bueno, dice, la propia existencia del Estado griego está hoy amenazada por las actividades terroristas de varios miles de hombres armados, dirigidos por comunistas, que desafían la autoridad del gobierno en varios puntos, particularmente a lo largo de las fronteras del norte. Mientras tanto, el gobierno griego no puede hacer frente a la situación. El ejército griego es pequeño y está mal equipado. Grecia debe tener ayuda para convertirse en una democracia autosuficiente y respetuosa de sí misma. Bueno, entonces ahora vamos de nuevo a las preguntas y miremos cuál sería la mejor opción que explique por qué el presidente Truman se inclinó a prestarle ayuda al gobierno griego. Entonces dice, el conflicto interno dentro de Grecia entre comunistas y el gobierno. Bueno, aquí hablan de que hay comunistas, ¿cierto? Y parece que dice que amenazan al gobierno. Por ahora no la voy a descartar, la voy a dejar pendiente. La segunda opción dice, el presidente Truman se sintió avergonzado por la debilidad del ejército griego. En ningún momento se habla de que el presidente Truman se haya avergonzado. Eso es más una opinión que uno puede tener después de leerlo, pero en ningún momento hay evidencia o explícita que diga claramente que Truman estaba avergonzado. La siguiente opción dice, la Unión Soviética, la URSS, había invadido y derrotado al gobierno griego. No, hay conflicto, pero todavía no se habla de que la Unión Soviética haya derrotado al gobierno griego. Esta sí se puede descartar inmediatamente. El de la vergüenza también se puede descartar. Y la última opción dice, el ejército griego necesita armas para defender la frontera norte del país. Esta es otra opción que no es descabellada. Entonces, estamos entre la primera, que es la A, y la última, que es la D. Vamos a leer nuevamente el fragmento. Yo sé que es repetitivo, que se puede cansar, pero esto es algo que puede pasarte y que te va a pasar cuando estés haciendo el examen de estudios sociales. Entonces, la propia existencia del Estado griego hoy está amenazada por las actividades terroristas de varios miles de hombres armados dirigidos por comunistas, que desafían la autoridad del gobierno en varios puntos, particularmente a lo largo de las fronteras del norte. Mientras tanto, el gobierno griego no puede hacer frente a la situación, el ejército griego es pequeño y mal equipado. Grecia debe tener ayuda para convertirse en una democracia autosuficiente y respetuosa. Entonces, la opción A dice el conflicto interno de Grecia entre comunistas y el gobierno, y la última dice el ejército griego necesita armas para defender la frontera norte. Yo creo que la mejor opción y la que más representa el fragmento es la primera, porque la última solo habla de que quieren ir a defender la frontera norte, mientras que la primera, que es la A, habla de la amenaza de los comunistas, lo cual es algo que enfatiza el texto. Son miles de hombres armados dirigidos por comunistas. Entonces la opción A, en este caso, es la mejor. Bueno, en esta pregunta de práctica, en este ejemplo, podemos ver que nos van a dar información en una tabla para analizarla, ¿sí? Miremos de qué se trata. Entonces dice, la siguiente tabla contiene datos sobre la participación electoral en las elecciones presidenciales. El porcentaje de participación representa la proporción de la población en edad de votar que votó en la elección.
Entonces aquí nos están hablando desde la participación ciudadana en una votación, ¿sí? Y son elecciones presidenciales. No sé si eso sea importante. Ahora vamos a leer la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los patrones de participación electoral? O sea que nos están preguntando específicamente por la tabla. Entonces, ¿cuál de estas opciones describe lo que pasa en la tabla? Vamos a analizar cada una de ellas. La primera dice, la participación fue de más del 50% en cada elección. O sea, nos están diciendo que de forma absoluta que siempre hubo más de un 50% de participación. Entonces, si miramos los datos, aquí al lado izquierdo tenemos el año y al lado derecho tenemos la columna de participación. Entonces, si miramos en cada uno de los valores de la columna de participación, podemos mirar si todas son de más del 50%. Aquí encontré ya una que es de menos del 50%, es del 49%. Solo por este hallazgo podemos decir a ciencia cierta que esta no es la opción correcta. Esta la podemos descartar. La opción A se descarta. Ahora vamos a mirar la opción B. La participación disminuyó entre 1960 y 1976. Entonces, vamos a enfocarnos en 1960. A ver, 1960 está aquí. Y 1976 aquí. Entonces dice, la participación disminuyó entre 1960 y 1976. Vamos a ver si eso sí es cierto. En 1960 la participación fue del 62%, luego del 61,9%, luego del 60,8%, luego del 55,2% y por último en el 76 del 53,55%. Sí está disminuyendo, entonces esta no la vamos a descartar aún, ¿sí? Esta se perfila bien. Vamos a leer las demás. Siempre hace eso. Si ves una opción buena, no digas, esta es la correcta y ya no sigo leyendo. No, siempre terminas porque a veces te pueden dar dos opciones que se muestran como buenas, pero tienes que escoger la más fuerte. Entonces, por ahora la B se ve bien. Ahora vamos a leer la opción C. Dice, la participación siempre aumentó entre 1996 y 1912. Vamos a ver aquí, 1996. Aquí está. Y 1912. Dice que siempre aumentó. Entonces, empezó en el 96 con 49, luego subió al 51, luego subió al 56, luego subió al 58, pero de 2008 al 2012 bajó del 58 al 54. Entonces, la aseveración de la opción C no es correcta porque dice siempre aumentó y no siempre aumentó. Entonces, esta queda descartada también. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer la opción D. La participación alcanzó su máximo en el 2008. Vamos a ampliar acá para ver mejor. El máximo fue en el 2008. Vamos a buscar el 2008. Aquí está el 2008. La participación fue del 58%. ¿Es esa la mayor participación? Claramente no. Aquí tenemos una del 62%. Aquí tenemos una del 61%, que es mayor que esta, que es del 58% solamente. O sea que la opción D no es la mejor. Entonces la opción D se descarta, ¿sí? Entonces, efectivamente, la opción B, que la participación disminuyó entre 1960 y 1976, es la mejor. B es la mejor opción. Entonces, quiero que entiendas que el examen de sociales es fácil, siempre y cuando estés dispuesto y dispuesta a leer cuidadosamente, a volver a leer luego de que hayas leído la pregunta y siempre referirte a la evidencia que te presenten. En este caso es una tabla o un texto que te den. Siempre tiene que haber evidencia. Entonces, esto es de mucha paciencia, es de comprensión de lectura al máximo y de estar dispuestos a dedicarle
el tiempo que sea necesario para entender las preguntas. Obviamente que cuando te dicen que solo tienes 70 minutos, hombre, obvio hay que tratar de ser eficientes con el uso del tiempo. Si la pregunta está muy densa, muy difícil, puedes marcarla y seguir a la siguiente y luego regresar, ¿cierto? Porque todas las preguntas valen lo mismo. La pregunta fácil y la pregunta difícil valen lo mismo. Entonces no pierdas mucho tiempo con una pregunta muy difícil y dejas de responder varias preguntas fáciles. Tienes que administrar muy bien tu tiempo, pero eso ya son más como técnicas de toma de examen. Bueno, espero que estos ejemplos te sirvan. Pido disculpas, sé que este video se alargó demasiado. Generalmente mis videos son cortos, pero cuando analizamos preguntas y ejemplos, me gusta hacerlo de forma detallada. Bueno, espero que te sirva fíjate de nuevo en la descripción van a ver links para otros videos que te pueden servir. Felicidades.